Hola chicos, buenas noches. Hola, Doc. Sí, Doc, ¿se ve bien en la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre medicina perioperatoria. Mi nombre es Héctor del Río, y residente de medicina interna. Bueno, aproximadamente en Estados Unidos se realizan cerca de 7 millones de cirugías anualmente, y de estas cirugías, cerca del 45% van a ser en pacientes mayores de 45 años. Y de estos van a padecer factores de riesgo cardiovascular. Casi cerca del 25% ya van a tener antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular ya establecida. Las complicaciones que se presentan en el perioperatorio van a ocurrir aproximadamente en el 3% de las hospitalizaciones. Aquí vemos cómo a lo largo de los años, en este estudio de corte del 2004 al 2013, cómo la tasa de complicaciones va disminuyendo con el paso de los años. Dentro de las cirugías que se realizaron con mayor frecuencia, pues bueno, en primer lugar fueron las cirugías ortopédicas, seguidas de cirugías generales y posteriormente cirugías vasculares. Las cirugías con mayor tasa de complicaciones fueron aquellas cirugías vasculares, seguidas de cirugías torácicas, cirugías de trasplante y neurocirugías. Y la frecuencia general de complicaciones en cirugías no cardíacas es de alrededor de un 2,6 a un 3%. Este fue un estudio que se realizó a lo largo del 2004 al 2013 en Estados Unidos. La presentación se va a basar en la última actualización de la AJA, principalmente, que fue el año pasado, el 2024. Ahora, hablando un poco de los riesgos relacionados con la cirugía, independientemente de las comorbilidades o no que pudiera tener el paciente, estos factores de riesgo cardiovascular que hablábamos anteriormente, por la propia cirugía vamos a tener un riesgo, como comentamos en la diapositiva pasada, y algunas cirugías no cardíacas que van a tener mayor tasa de complicaciones, como son las cirugías vasculares. Entonces, propiamente el riesgo relacionado con la cirugía, tenemos aquellas que tienen menos de 1% de riesgo, como van a ser cirugías de catarata o cirugías estéticas o procedimientos menores de cirugía plástica. Aquellas con un riesgo mayor o igual a 1%, como cirugías ortopédicas o cirugías genitourinarias, y mayor al 3%, como cirugías abdominales o intraperitoneales y neurocirugías, y mayor al 5%, este tipo de cirugías con alta tasa de complicaciones que hablábamos anteriormente, como son las cirugías vasculares, cirugías básicas y cirugías de trasplante. Las definiciones que nos va a marcar la guía de acuerdo al tipo de cirugía que se va a realizar, como una cirugía emergente, en que la define como toda aquella cirugía en que amenaza la vida o la integridad física y no tener a realizar una evaluación previa. Típicamente se necesita realizar la cirugía a tiempo menor a 2 horas. Son las cirugías emergentes. Ahora, las cirugías urgentes igual van a amenazar la vida o la integridad física, pero en estas vamos a tener un poco de tiempo para poder realizar alguna intervención o caso de que se requiera. Y generalmente van a ser cirugías que se pueden realizar entre 2 a 24 horas. Las cirugías tiempo sensible, que van a ser aquellas cirugías en las que podemos retrasar el procedimiento hasta 3 meses sin que esto repercuta negativamente en los resultados del paciente. Y las cirugías selectivas, en donde pues bueno, aquí tenemos que hacer una adecuada evaluación preoperatoria para disminuir este riesgo de complicaciones que hablábamos en general de un 3%. Podemos definirlas también con categorías de bajo o de riesgo elevado. Las categorías de cirugías de bajo riesgo van a ser aquellos procedimientos quirúrgicos en donde tanto las características del procedimiento y las características del paciente, ambas van a tener un riesgo de complicaciones menor a 1% y riesgo elevado cuando el riesgo es mayor o igual a 1%. Nos hablan que este riesgo en porcentaje se va a calcular de acuerdo a algunas de las calculadoras que vamos a ver a continuación.
Acerca de las calculadoras, lo que nos habla es que una recomendación 2A, como podemos utilizarlas, que van a ser una herramienta de predicción de riesgos que va a estar validada y nos puede ser útil para estimar el riesgo de MEIS o de complicaciones. Sin embargo, no hace ninguna recomendación en particular sobre algún tipo de calculadora. Hay que recordar que pues estas son sí, calculadoras y no debemos basarnos todo nuestro criterio en ellas. Siempre debemos utilizar los criterios clínicos, pero nos pueden ayudar a estimar la probabilidad de resultados adversos en el perioperatorio. En general suelen ser malos predictores de MACE en cirugías de alto riesgo como las cirugías vasculares, ya que tienden a subestimar esos riesgos. ¿Cuáles son las que nos marcan en la guía? Bueno, aquí subrayé con rojo las que tienen un mejor rendimiento, que van a ser como el Lee o Revised Cardiac Risk Index desde 1999, el NSQIP en la actualización del 2023 y el de la Universidad de Beirut en la VHAS-2 del 2019. Un puntaje, como ya habíamos hablado, mayor o igual a 1% va a determinar un riesgo quirúrgico elevado o un riesgo quirúrgico alto. En los ítems o los rubros que tiene cada calculadora, por ejemplo, en Lee van a variar entre ellas, pero en Lee pues nos habla antecedentes de una enfermedad isquémica previa, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, antecedentes de insuficiencia cardíaca, si es usuario o no de insulina, los valores de creatinina sérica por arriba de 2 y si se hace algún procedimiento de alto riesgo como cirugías intraperitoneales, intratorácicas o vasculares. Cada esto nos va a dar un punto por cada criterio. Y en el NSQIP tenemos más puntos que evalúa, como es la edad, el sexo, la clase funcional, si es una cirugía de emergencia o no, el uso crónico de esteroides, la presencia de ascitis, la presencia de sepsis, si tiene dependencia o no el paciente del ventilador, la presencia o no de cáncer, de diabetes, hipertensión, la historia de insuficiencia cardíaca en los últimos 30 días, síntomas de disnea, antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lesión renal aguda, diálisis, el índice de masa corporal, entre algunos otros, mientras que el de la Universidad de Beirut toma en cuenta también la edad, si es mayor o igual a 75 años, la historia de alguna enfermedad cardíaca, síntomas de disnea o angina, los valores de hemoglobina menores a 12 miligramos sobre decilitros, y si son algunas cirugías de alto riesgo, como cirugías vasculares o cirugías de emergencia. Cada una de estas calculadoras pues va a tener diferentes puntos de corte o umbrales para poder decir que se trata de una cirugía de riesgo elevado. En el caso del I van a ser con un puntaje mayor a 1. En el NSQIP va a ser con un porcentaje mayor a 1 también. Y en el de la Universidad de Beirut es con un score mayor o igual a 2. Los que van a tener mejor rendimiento van a ser el NSQIP y el de la Universidad de Beirut. Aquí en este estudio fue donde se comparó el rendimiento entre el I, el de la Universidad de Beirut y en el NSQIP. Y lo que se observó pues, fue que tanto el NSQIP como el de la Universidad de Beirut tuvieran mejor rendimiento comparado con el I, que previamente se utilizaba más con mayor anterioridad. Algunas otras calculadoras que podemos utilizar son para calcular algunos riesgos pulmonares. Tenemos como el Gupta para predecir neumonía en los próximos 30 días de posoperatorio o algunas para valorar apnea obstructiva del sueño como son StopBank o SACS. Valorar el riesgo de tromboembolismo venoso como Caprini. Esto es a 30 días del procedimiento quirúrgico y algunas escalas que podemos utilizar para pacientes geriátricos para valorar tanto fragilidad como el estado de cognición, como es el Minicog, y fragilidad como Frailty Score. También podemos valorar náusea postoperatoria con Apfel Score y algo que vamos a tocar mucho en esta guía, que es valorar la capacidad funcional, que lo podemos hacer con DASI o Duke Activity Status Index. Hablando acerca de la capacidad funcional, es algo que nos habla mucho en esta guía, que es un importante factor de riesgo de eventos adversos cardiovasculares. El hecho de tener una pobre capacidad funcional va a incrementar
el riesgo de eventos adversos cardiovasculares. Nos habla de un umbral, un punto de corte de 4 METs para estimar una pobre capacidad funcional y esto es equivalente a subir 2 pisos de escalera, que nos traduce a 2 veces más complicaciones en el perioperatorio. Una manera de poder medir estos METs de una manera más objetiva es a través de esta calculadora que es el DASI, donde tenemos algunos puntos que evalúa, sobre todo si puede hacer o no algunas ciertas actividades el paciente y se va dando algún puntaje. Este puntaje va desde 0 hasta 58,2, que es el rango más alto, y cuanto mayor sea el puntaje, pues mayor va a ser el estado funcional del paciente. A través de este puntaje de DASI se pueden calcular las equivalencias en METs, porque podemos calcular con este puntaje DASI el VO2 max, que lo podemos calcular con el puntaje que nos arroja la calculadora por 0,43 más 9,6. Eso nos va a dar el VO2 max. Y para calcular los METs, tenemos que dividir el consumo máximo de oxígeno, que va a ser la VO2 max, entre 3,5 y eso nos va a dar la equivalencia en METs. En realidad la calculadora pues ya te lo arroja y lo calcula, pero de esa manera es como lo calcula. Y pues de acuerdo a esta capacidad funcional pues podemos identificar a los pacientes que requieran mayor abordaje o una mejor estratificación del riesgo previo a algún procedimiento quirúrgico. Asimismo, es necesario evaluar la fragilidad. Nos comenta con una recomendación 2A que todos los pacientes mayores de 65 años o menores de 64 años con fragilidad deben ser sometidos a una evaluación con alguna de las calculadoras que estén validadas. Entendemos como fragilidad aquella disminución de la reserva fisiológica que va a resultar en una disminución de la capacidad de adaptación del paciente y lo pone a una mayor vulnerabilidad ante los factores estresantes. La fragilidad se va a asociar con un mayor riesgo de mortalidad, como vemos en este metaanálisis, y tanto de mortalidad como de complicaciones a un año. Entonces, el hecho de que nos encontremos a un paciente frágil, pues nos va a aumentar la mortalidad en el perioperatorio y es por eso que tenemos que hacer una adecuada evaluación sobre aquellos pacientes que requieran o necesiten alguna intervención antes de someterse a la cirugía. Nos dice la guía algunas calculadoras que podemos utilizar para valorar y evaluar esta fragilidad, pero en realidad nos hace hincapié sobre el Clinical Frailty Scale, de que supera al fenotipo de Fred y al índice de fragilidad para poder predecir muerte, discapacidad y estancia hospitalaria después de una cirugía no cardíaca en adultos mayores. Además de que es hasta cierto punto más práctica, solamente nos habla de 9 categorías que nos puede evaluar la fragilidad del paciente. Entonces, si hacen esa recomendación sobre Clinical Frailty Scale. Ahora, acerca de los biomarcadores preoperatorios, pues tenemos tanto los péptidos natriuréticos como las troponinas ultrasensibles. Nos hacen una recomendación 2A para péptidos natriuréticos y 2B para troponinas ultrasensibles, en de que sería conveniente realizarlas en todo paciente mayor de 65 años de edad o pacientes mayores de 45 años con síntomas de alguna enfermedad cardiovascular que van a ser sometidos a cirugías de alto riesgo, no así para cirugías de bajo riesgo. Las troponinas pues tienen un alto poder de valor predictivo negativo para descartar isquemia y el hecho de tener, por ejemplo, algunos valores de troponinas basales previo a la cirugía nos puede ayudar a detectar con mayor facilidad infartos al miocardio en el perioperatorio al detectar valores por arriba del límite superior de la normalidad o del valor basal con los que entraron previo a la cirugía. Y en cuanto a los péptidos, pues van a ser predictores independientes para complicaciones, tanto de muerte o infarto no fatal a los 30 días. Y se ha visto que concentraciones de NT pro BNP por arriba de 100 se asocian con un aumento en la mortalidad por todas las causas. Lo que quiero representar en estos
estudios, por ejemplo, del NT-proBNP, es que, como habíamos visto, valores de corte mayores a 100 miligramos sobre decilitro aumenta la probabilidad de eventos adversos a 30 días del posoperatorio. Y en el caso de los valores de troponinas, cuando están por arriba del límite superior de la normalidad, también nos van a aumentar este porcentaje de mortalidad, independientemente aquí lo hicieron con la escala de Lee o el Revised Cardiac Risk Index. A pesar de valores con alto riesgo de un Lee, el hecho de utilizar los valores de troponina por arriba del límite superior de la normalidad nos aumenta la mortalidad. Entonces esto nos puede ayudar a reclasificar y reestratificar estos riesgos, sobre todo en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías de alto riesgo, en donde nos pueden ayudar a reestratificar y a reclasificar de una mejor manera aquellos pacientes que van a ser sometidos a esos procedimientos con alto riesgo de complicaciones, porque como ya veíamos anteriormente, tienden a subestimar estas calculadoras, sobre todo en cirugías vasculares, donde la tasa de complicaciones pues va a ser mayor. Entonces, estos biomarcadores nos pueden ayudar a reclasificar y reestratificar esos riesgos. Para el caso de electrocardiograma, pues la recomendación que nos marcan es 2A, solicitarla en aquellos pacientes con una enfermedad cardiovascular ya establecida o llámese síndrome coronario crónico, que tengan alguna arritmia significativa, que tengan enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebrovascular, que tengan síntomas como disnea, síncope o algún soplo cardíaco, y una 2B en aquellos pacientes asintomáticos pero que van a ser sometidos a cirugías de alto riesgo. No recomiendan solicitar electrocardiograma de manera rutinaria en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías de bajo riesgo, menores a ese 1% de complicaciones que ya hablábamos. Para ecocardiograma, pues todos aquellos pacientes que tengan síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca, pues es una recomendación uno, solicitar ecocardiograma, mientras también una recomendación 2A nos hablan aquellos pacientes que ya tengan diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero se sospeche de alguna descompensación, pues bueno, ahí tenemos que valorar pedir ese ecocardiograma y que no es necesario solicitarlo de rutina en pacientes asintomáticos, pero podemos pedir este estudio de gabinete ante alguna elevación de péptidos natriuréticos, como ya habíamos hablado previamente, ya que el hecho de encontrar alguna disfunción diastólica severa o disfunción diastólica grado 3 aumenta hasta en un 70% el riesgo de MACE en el perioperatorio cuando se compara con alguna disfunción diastólica leve o moderada, ya sea tipo 1 o tipo 2. Y el riesgo de mortalidad en el perioperatorio va a ser mayor en aquellos pacientes con diagnóstico ya de insuficiencia cardíaca comparado con los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca. Para los test de estrés nos hablan recomendaciones solamente 2B, como valorar pedir algún test de estrés, sobre todo en pacientes que van a ser sometidos a cirugías de alto riesgo con pobre capacidad funcional, aquí lo que hablábamos, menor a 4 METs, y que el riesgo perioperatorio pues sea de alto riesgo, mayor a 1% de complicaciones. Y cuando se requiere evaluar isquemia miocárdica inducible, pues vamos a solicitar un test de estrés. De lo contrario, cuando se quiera detectar anomalías de alto riesgo, como anomalías coronarias, pues podemos solicitar la angioTAC de coronarias. Pero también va a ser indicación 2B, solicitarla cuando el paciente tenga una pobre capacidad funcional, menor a 4 METs, y que vaya a ser sometido a cirugías de alto riesgo. En pacientes asintomáticos y que sean sometidos a cirugías de bajo riesgo, pues es una recomendación 3, que no está indicado solicitarlo. Aquí nos hablan las diferentes modalidades de test de estrés, como es la modalidad de vasodilatación farmacológica, ecoestrés con dobutamina o pruebas de esfuerzo, y en general las contraindicaciones para todos este tipo de pruebas pues son síndromes coronarios agudos que tengan insuficiencia cardíaca descompensada, estenosis aórtica severa,
arritmias que no sean controlables, hipertensión arterial también que no sea controlable, nos marcan cifras tensionales por arriba de 200 sobre 110, disecciones aórticas, casos de pericarditis, miocarditis o hipertensión pulmonar severa, estarían contraindicados estos tipos de test de estrés. Ahora, evaluando este metaanálisis en el que evaluaron la revascularización en fue una población de más de 10.000 pacientes con síndrome coronario crónico, en el que se trató de comparar la intervención que fue cirugía de revascularización mediante cirugía o con intervencionismo coronario percutáneo, más terapia médica óptima contra el control que solamente fue terapia médica óptima. Una media de seguimiento aproximadamente de 5 años, en donde no se encontró diferencia entre la intervención o el control en cuanto al compuesto de complicaciones y mortalidad por todas las causas. Así que en este estudio, en el CARP Trial, que se evaluó aquellos pacientes que iban a ser sometidos a cirugías vasculares, se evaluó realizar una intervención de revascularización previo a la cirugía y aquellos en los que no se realizó ninguna intervención de revascularización. También no hubo diferencias en cuanto al compuesto primario y, sin embargo, se excluyeron de este ensayo pacientes con enfermedad arterial coronaria del tronco izquierdo, pacientes con FEBI disminuida, generalmente FEBI menor a 20%, y pacientes con estenosis aórtica grave. Esto porque nos hacen hincapié mucho en la guía de que a veces menos es más, que no a todos los pacientes tenemos que detectar enfermedad coronaria aterosclerótica, ya que muchas veces el someterlos a cirugías de revascularización previo a los procedimientos quirúrgicos no van a cambiar los desenlaces en el postoperatorio. Pero pues aquí sí excluyeron algunos pacientes, como pacientes con enfermedad multivascular o enfermedad del tronco y pacientes con FEBI disminuida. Entonces, pues tenemos que ver bien a qué pacientes sí es necesario solicitar esos estudios de gabinete de extensión para poder decidir si es conveniente o no que se realice alguna intervención previo al procedimiento. El algoritmo que nos marcan en la guía es el que se presenta a continuación, que son pacientes con riesgo cardiovascular que van a ser sometidos a alguna cirugía no cardíaca. Si es cirugía de emergencia o urgencia, pues no es necesario realizar alguna intervención o evaluación perioperatoria, pero si no es una cirugía de emergencia, pues sí tenemos que estimar el riesgo perioperatorio. Aquí usar alguna de las calculadoras que ya vimos con anterioridad y también ver si tiene alguno de los siguientes modificadores de riesgo, como es la presencia de alguna valvulopatía, la presencia de hipertensión pulmonar severa, la presencia de alguna enfermedad congénita cardíaca, la presencia de intervencionismo coronario percutáneo previo o cirugías de revascularización, antecedente de algún evento vascular cerebral previo, que sean portadores de marcapasos o de desfibriladores y la presencia o no de fragilidad. Si tenemos, de acuerdo a esto, y se calcula el riesgo y nos sale un bajo riesgo, pues generalmente pueden proceder a la intervención sin ningún otro estudio. Sin embargo, si tenemos riesgo elevado, que ya habíamos hablado mayor a 1%, de acuerdo a las diferentes calculadoras, pues tenemos que considerar realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y evaluar la capacidad funcional, como ya habíamos visto anteriormente. Si tenemos que el paciente tiene una pobre capacidad funcional menor a 4 METs o una puntuación DASI menor a 34, hay que solicitar biomarcadores cardíacos para reestratificar y reclasificar estos riesgos. Por el contrario, si tiene algunos modificadores de riesgo, como algunas valvulopatías o que ya tenga eh, lo que hablábamos, que un ICP previo, cirugías de revascularización, pues ahí también está indicado realizar el electrocardiograma e incluso un ecocardiograma como indicación 1A. Si los biomarcadores pues no salen normales, ahí generalmente podemos proceder a la cirugía y por el contrario, si salen anormales, ahí es donde ya tenemos que valorar y considerar un ecocardiograma o alguna prueba de estrés o la angioTAC de coronarias.
Aquí muchas veces nos enfrentamos en algunos escenarios como hipertensión arterial, que cerca del 25% de los pacientes que se someten a una cirugía no cardíaca padecen hipertensión arterial. Y esta es una de las principales causas por las que se aplazan o se difieren los procedimientos quirúrgicos. Tanto la hipertensión como la hipotensión van a aumentar el riesgo de estos resultados adversos en el perioperatorio y van a ser factores independientes para un aumento de la mortalidad. Este estudio que se llevó a cabo en el 2023, en donde se realizaron o se evaluaron dos estrategias, una estrategia para evitar la hipotensión y una estrategia para evitar la hipertensión. En la estrategia donde se evitaba la hipotensión, la TAM objetivo en intraoperatoria era de 80 milímetros de mercurio y para lograr esto se suspendían los fármacos antihipertensivos antes y 2 días después del procedimiento quirúrgico. Mientras que en la estrategia para evitar la hipertensión, la TAM objetivo pues era más baja, de 60 milímetros de mercurio, y aquí todos los antihipertensivos pues se continuaban antes y después del procedimiento quirúrgico. Lo que sí se observó es que había mayores eventos de hipotensión, pero sobre todo durante la cirugía, en aquellos pacientes en donde pues se continuó la terapia antihipertensiva, pero el compuesto primario, que era muerte y infarto no fatal, no hubo diferencias entre una estrategia u otra. En realidad hubo una incidencia similar de complicaciones. Entonces, por eso las recomendaciones que nos marcan ahora ya en la guía, como habíamos visto hace algunos años cuando vimos la del 2022, que aconsejaban suspender los fármacos antihipertensivos, aquí ya por el contrario no nos hacen esa recomendación, incluso es una recomendación 2A, no suspender los antihipertensivos antes del procedimiento quirúrgico y nos consideran como diferir la cirugía solo si la tensión arterial está por arriba de 180 sobre 110, pero como una recomendación 2B. Mantener siempre en el perioperatorio una adecuada tensión arterial media por arriba de 60 o 65 milímetros de mercurio y una tensión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. Y en el postoperatorio, pues evitar siempre la hipotensión y si por alguna razón se suspendieron los fármacos antihipertensivos, reiniciarlos tan pronto como sea posible. Para el caso de insuficiencia cardíaca, ya habíamos comentado que el hecho de padecer insuficiencia cardíaca nos aumentaba el riesgo de complicaciones y de mortalidad en el perioperatorio. Y comparado a aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca contra enfermedad cardiovascular, aumenta el riesgo todavía hasta 3 veces más a aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, independientemente o no si la etiología es isquémica o no es isquémica. Y también esto es independiente de la FEBI. Aún con FEBI preservada, pues vamos a tener ese aumento en la mortalidad. Y claro, con FEBI reducida, pues sí tenemos mayor aumento en la mortalidad a 90 días, pero comparado con aquellos pacientes que no tengan diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pues sí vemos este claro aumento de la mortalidad en aquellos que sí la padecen. Lo que nos recomiendan es que es razonable continuar la terapia médica óptima para aquellos pacientes que estén con insuficiencia cardíaca, solamente excluyendo a los ISGLT2 que debemos suspenderlos 3 o 4 días antes del procedimiento quirúrgico para evitar el riesgo de acidosis. Para las recomendaciones que nos dice sobre la hipertensión pulmonar, pues bueno, que nos habla que los pacientes que tienen hipertensión pulmonar del grupo 1 aumenta hasta 2,5 veces el riesgo de complicaciones en el perioperatorio y que no se deben suspender los tratamientos para hipertensión pulmonar en pacientes que se encuentran estables, esto con una indicación 1 y siempre referirlos a centros expertos en caso de hipertensión arterial severa. Definen hipertensión arterial pulmonar severa como una presión arterial media mayor a 40 milímetros de mercurio, resistencias vasculares pulmonares mayor a 5 y que tengan una disfunción del ventrículo derecho, ya sea moderada o grave, con una relación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo mayor a 0,8.
Aquí solo para recordar lo que hablábamos en clase alguna vez de las clasificaciones de hipertensión pulmonar, de que podemos clasificarlas como precapilar, poscapilar y mixta, que en la precapilar, pues la presión arterial pulmonar media siempre vamos a tenerla por arriba de 20 milímetros de mercurio para todas las clasificaciones, pero lo que va a variar es la presión capilar pulmonar y las resistencias. Por el caso de precapilar, pues la presión capilar pulmonar menor a 15 y las resistencias mayor a 2. Y en postcapilar, la presión capilar pulmonar mayor a 15 y las resistencias menores a 2. Esto es para los grupos 2 y 5 en la postcapilar y en la precapilar para los grupos 1, 3, 4 y 5. Y la mixta, pues que tenemos la presión arterial pulmonar mayor a 20 pero la presión capilar pulmonar mayor a 15 y las resistencias también mayor a 2. Y esto puede ser para los grupos 2 y 5. Entonces, no suspender los tratamientos para hipertensión pulmonar y remitirlos a centros expertos de hipertensión arterial pulmonar en caso de pacientes que tengan hipertensión pulmonar severa. Para los pacientes que tengan alguna valvulopatía, como en este caso de estenosis aórtica, aquí sí venía un algoritmo que los pacientes que van a ser sometidos a cirugías electivas o tiempos sensibles, generalmente hay que hacer una adecuada evaluación, ver si son sintomáticos o no. Sintomáticos considera la presencia de disnea, angina, síncope o presíncope. Y nos hablan la definición de estenosis aórtica severa como un área valvular menor a 1, un gradiente medio mayor a 40 milímetros de mercurio y una velocidad máxima mayor a 4. Entonces aquí tenemos que ver si los pacientes primera tienen estenosis aórtica severa, si cumplen con ese criterio o no, y después ver si son sintomáticos o asintomáticos. Si son sintomáticos, pues evaluar si son candidatos a reemplazo valvular aórtico. Si sí lo son, pues ver si mediante TAVI o cirugía de reemplazo valvular aórtico. Para los pacientes que son asintomáticos, valorar la fracción de eyección mediante un ecocardiograma. Y si la fracción de eyección es menor a 50%, pues ver si los pacientes son candidatos a reemplazo valvular aórtico, pero si fuera con FEBI preservada mayor a 50% y se evalúa el riesgo de la cirugía, aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a cirugías de bajo riesgo pudieran proceder a la cirugía sin ninguna intervención previa. Para los pacientes con FA, aquellos pacientes que ya tenían diagnóstico de fibrilación auricular previo al procedimiento quirúrgico van a tener mayores riesgos tanto de mortalidad, como vemos en este estudio, de que se sometieron pacientes con fibrilación auricular ya con el diagnóstico establecido previo a las cirugías no cardíacas, en el que se asoció un 31% de riesgo de aumento en la mortalidad a 30 días del posoperatorio, además de aumento en la incidencia de descompensación de insuficiencia cardíaca, así como de eventos vasculares cerebrales. Entonces, el hecho de tener fibrilación auricular, pues va a ser un factor de riesgo para aumento en la mortalidad, descompensación de insuficiencia cardíaca y de eventos cerebrovasculares. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que no se conocían con un diagnóstico previo de fibrilación auricular y que se detecta una fibrilación auricular de nueva aparición? Pues bueno, tenemos que ver todos los desencadenantes que pudieran provocar este tipo de arritmias, como son dolor, sepsis, la anemia, y tratar de corregirlos y tomar estrategias para el control de la fibrilación, ya sea control de frecuencia o control de ritmo. Esto valorando siempre si el paciente está estable hemodinámicamente o tiene inestabilidad hemodinámica. Pero lo que se evaluó fue en este metaanálisis en donde se evaluó eh, tanto los eventos de evento vascular cerebral y la mortalidad en dos grupos, un grupo temprano menor a 30 días y un grupo tardío mayor a 30 días. Y el hecho de detectar una nueva aparición de fibrilación auricular tenían un riesgo elevado de evento vascular cerebral y de mortalidad en los primeros 30 días del perioperatorio, así como
mortalidad tardía, que es mayores de 30 días, y evento vascular cerebral tardío, que es mayor a 30 días. Entonces teníamos este aumento de riesgo a pesar de que fuera una fibrilación auricular de nueva aparición. Entonces esto tenemos que tomarlo muy en cuenta por estas altas tasas de recurrencia de la fibrilación auricular y de que nos aumente el riesgo tanto de EBC como de mortalidad. Entonces debemos siempre detectarla y tratarla, por ejemplo, con la anticoagulación de acuerdo a la puntuación de Chadback, esto para reducir los riesgos tromboembólicos. Lo que nos habla acerca de los pacientes que tengan algún evento vascular cerebral o ataque isquémico transitorio, considerar aplazar la cirugía más de 3 meses posterior al último evento de ataque isquémico transitorio o de evento vascular cerebral. Y para aquellos que en los que se sospeche de apnea obstructiva del sueño, hacer screening con cuestionarios validados, como hablábamos anteriormente, como puede ser SACS o StopBank. Para los pacientes con diabetes, hay diversas organizaciones que nos hablan acerca de cómo debemos dosificar la terapia médica. Por ejemplo, aquí pacientes que están, pues, que sean usuarios de insulina, pero que tengan alguna dosis eh, una sola dosis al día de insulina, pues la ADA nos recomienda dar el día del procedimiento quirúrgico solamente del 75 al 80% de la dosis normal. No hay que suspender la insulina, como a veces vemos muchas ocasiones de que los dejan sin insulina a los pacientes. Solamente es reducir sí, la dosis del 75 al 80% de la dosis normal en aquellos pacientes en que tengan una sola dosis de insulina al día. Y para aquellos que estén con, o sean usuarios de dos dosis de insulina al día, pues aconsejan dar el 50% de la dosis usual el día del procedimiento. Y para los antidiabéticos, pues ya habíamos comentado de orales, ya habíamos comentado de los inhibidores de ISGLT2 que hay que descontinuarlos por lo menos 3 a 4 días antes del procedimiento quirúrgico. Ahora con la metformina, la recomendación que hacen es que podemos continuarla como una recomendación 2A, esto debido a un estudio de corte de más de 10.000 pacientes en las que se evalúa el uso o no de metformina con hospitalizaciones por acidosis láctica con un lactato mayor a 2 y con un pH menor a 7,35, en donde observaron que la metformina no estaba asociada con este reingreso por acidosis láctica. Y para el caso de los análogos de GLP-1, la Sociedad Americana de Anestesiólogos ha hecho esta recomendación de aquellas dosificaciones semanales de GLP-1 se suspendan con una semana de anticipación y para los que se dosificaciones diarias, pues suspenderlos un día previo al procedimiento quirúrgico, esto por la gastroparesia o retraso en el vaciamiento gástrico que nos pueden provocar estos fármacos. Para el caso de insuficiencia adrenal, esto ya habíamos visto anteriormente, recordar siempre la dosis de estrés. Si se trata de procedimientos quirúrgicos mayores, una dosis de estrés de hidrocortisona de 100 miligramos previo al procedimiento y continuar la dosis de estrés por lo menos 48 horas, ya sea en infusión, 200 para 24 horas o 100 miligramos cada 6 horas. Esto hasta que el paciente pueda generalmente reanude la vía oral y pueda tener su dosis normal de estrés. Y se tiene que doblar la terapia por lo menos 48 horas. Sí, doc. Ok. Y doblar por lo menos 48 horas la dosis de estrés. Y para procedimientos quirúrgicos menores, usualmente no requieren dosis de estrés, pero sí doblar la dosis normal que consumían por 24 horas y después pues ya regresar a la dosis equivalente que estaban tomando. Para pacientes con eh, enfermedades reumáticas, hablan sobre que hay que valorar muy bien aquellos pacientes en donde tengan afectación de la columna cervical, ya sea espondiloartropatías o artritis reumatoide. Esto por el riesgo incrementado de que puedan llegar
a necesitar de intubación mecánica. Hay que valorar bien cómo está la columna cervical en estos pacientes y el riesgo de complicaciones cardiovasculares pues va a estar aumentado en aquellos pacientes con lupus eritematoso sistémico, así también de complicaciones de tromboembolismo venoso, sobre todo en aquellos que están con SAF concomitante eh, y les y hay mayor riesgo de complicaciones infecciosas. Sobre los farmes, generalmente nos hablan que se pueden continuar durante el perioperatorio, pero la terapia biológica sí se debe suspender, igual de acuerdo a la vida media, como comentaba el doctor, y hay que reiniciarlos generalmente 2 semanas después del procedimiento quirúrgico. Entonces, por lo general, para los farmes, pues nos hablan de que podemos continuarlos, pero para los biológicos sí hay que suspenderlos de acuerdo a la dosificación que se está teniendo. Para el caso de micofenolato o azatioprina, en el caso de LES, si es un LES no severo, pues sí podemos descontinuarlos y si es un LES severo, hay que continuarlos, incluso aunque tengamos mayor riesgo de infecciones en el perioperatorio, pero ahí sí debemos continuarlos. En cuanto a la terapia farmacológica sobre el uso de estatinas, pues una recomendación uno ve es que aquellos pacientes que ya estén con terapia con estatinas, pues hay que continuar la terapia, pero aquellos pacientes que no sean usuarios de estatina, pero cumplan criterios para inicio, ya sea por riesgo cardiovascular, pues hay que iniciar esto con la intención de continuar su uso de manera prolongada, ya que cuando se trató de estudiar el uso de estatinas en el perioperatorio, solamente iniciar las 18 horas antes del procedimiento quirúrgico y mantenerlo durante 7 días. Esto comparado contra placebo, se observó que no hubo diferencias en el MACE en el perioperatorio a 30 días. Entonces, si ya son usuarios de estatinas, sí iniciarlas o si tienen alguna indicación por riesgo cardiovascular de iniciar las estatinas, iniciarlas, pero considerando el uso a largo plazo, no nada más iniciarlos para el perioperatorio, porque en el puro perioperatorio no se observaron algunas diferencias en el MACE entre iniciarlas o no iniciarlas. En cuanto a los beta bloqueadores, en este estudio que fue el POISE, donde se valoran más de 8.000 pacientes, se inició el tratamiento con beta bloqueador 2 a 4 horas antes del procedimiento quirúrgico y se continuaron durante 30 días en el perioperatorio. Lo que se observó fue que hubo mayor tasa de stroke, de evento vascular cerebral y mayor mortalidad en el grupo de pacientes con el beta bloqueador, que en este caso utilizaron succinato de metoprolol. Sin embargo, este aumento de mortalidad solamente se observó para pacientes en los que se inició el beta bloqueador en los 7 días previos al procedimiento quirúrgico, ya que iniciarlos antes de 7 días, ya sea entre 7 a 30 días o más de 30 días del procedimiento quirúrgico, aquí no se observó este aumento de mortalidad. Entonces, la recomendación que nos marcan es que si ya están con beta bloqueador, pues hay que continuarlo, pero quienes tengan nueva indicación de beta bloqueador, hay que iniciar el fármaco a más de 7 días del procedimiento quirúrgico. Esto debido a lo que observamos en el estudio previo, de que si se inician los 7 días previos al procedimiento, pues vamos a tener ese aumento de la mortalidad y de stroke, más no así cuando se inicia con más anticipación de más de 7 días. Entonces no hay que iniciarlos el día del procedimiento por ese aumento de mortalidad. Y para los antiplaquetarios, los pacientes que toman aspirina como prevención primaria, pues ahí hay que considerar la interrupción permanente, que no se tiene una indicación clara para prevención primaria. Y en el estudio POISE 2, en el que se sometieron a pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida, a aspirina y contra placebo, la tasa de muerte e infarto del miocardio no fatal no fue diferente entre los usuarios de aspirina y placebo. Y sí, el sangrado fue mayor en el grupo de pacientes con aspirina, pero en un análisis post-hoc
se vio que aquellos pacientes que tenían antecedente de intervencionismo coronario percutáneo o ICP previa, aquí sí el uso de la aspirina se asoció con una reducción de muerte y de infarto de miocardio fatal y no fatal. Entonces, todos los pacientes que tengan antecedente de ICP previa, aquí sí se debe continuar con la aspirina en el perioperatorio. Los procedimientos los podemos también clasificar de acuerdo al riesgo de sangrado. Esto para en riesgo de sangrados menores, riesgo de sangrado bajo y riesgo de sangrado alto. Los procedimientos que van a tener un riesgo de sangrado alto generalmente son cirugías abdominales con toma de biopsia hepática, neurocirugías, cirugías ortopédicas mayores, cirugías reconstructivas de plástica, cirugías torácicas o cirugías vasculares. Entonces, el algoritmo que nos marca en la guía para aquellos pacientes que están con doble terapia antiplaquetaria o terapia antiplaquetaria dual, que van a ser sometidos a un procedimiento, ya sea tiempo sensible o procedimiento electivo, hay que retrasar el procedimiento para aquellos pacientes que tengan antecedentes solamente de angioplastía con balón, retrasarlo por lo menos 14 días que estén con la terapia antiplaquetaria dual. Para pacientes que estén que tuvieron ICP, pero no no liberación de fármaco, el stent, hay que retrasar la cirugía por lo menos 30 días con la terapia antiplaquetaria dual. Y para aquellos en los que tengan stent farmacológico, lo divide si la indicación fue por un síndrome coronario agudo o un síndrome coronario crónico. Para síndromes coronarios agudos es recomendación uno aplazarla por lo menos 12 meses con la terapia antiplaquetaria dual. Y para síndromes coronarios crónicos, por lo menos más de 6 meses con la doble terapia antiplaquetaria. En el caso de que tengamos que descontinuar después un antiplaquetario, pues estos son los días en que debemos interrumpirlo para restaurar la función plaquetaria. En el caso de aspirinas, 4 días y clopidogrel de 5 a 7 días previos al procedimiento quirúrgico. Para los anticoagulantes orales, en este caso primero vemos los antagonistas de la vitamina K, en donde tenemos la warfarina con una vida media de 36 a 48 horas y el acenocumarol con una vida media de 12 horas. Eh, aquellos que van a someterse a procedimientos quirúrgicos menores en donde el riesgo de sangrado sea menor, como habíamos visto en la diapositiva previa, pueden pasar a cirugía sin necesidad de interrumpir los antagonistas de la vitamina K. Pero en aquellos procedimientos quirúrgicos mayores en donde el riesgo de sangrado sea elevado, y se necesite algún INR menor a 1.5, aquí sí tenemos que interrumpir los antagonistas de la vitamina K. La terapia puente solamente hay que considerarla en aquellos pacientes que tengan riesgo trombótico elevado, ya que se ha estudiado este uso de terapia puente en donde solamente aumentan los riesgos de hemorragia sin reducir propiamente los riesgos de tromboembolismo. Esto fue uno de esos ensayos, fue el PERIOP, en donde se evaluó justamente esta parte, en donde se encontró que la terapia puente, eh, uy, en donde se encontró que la terapia puente eh, no disminuye el riesgo de tromboembolismo, pero sí aumentaba los riesgos de hemorragia. Entonces solamente hay que considerar esa terapia puente en aquellos pacientes con alto riesgo de trombosis. Y el hecho de hacer terapia puente con heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular, no hay alguna diferencia entre estas dos. Y podemos reiniciar estos antagonistas de vitamina K en las siguientes 24 horas posteriores al procedimiento. Y generalmente tenemos que dar alguna dosis de mantenimiento, la misma dosis que tomaban de mantenimiento, más una dosis de refuerzo del 50% durante 2 días para alcanzar las metas de INR. Y ya una vez que alcancemos esas metas de INR que queremos, pues hay que suspender la terapia puente si es que se inició en aquellos pacientes con riesgo trombótico alto. Y para la reversión
de los antagonistas de la vitamina K, pues disponemos de tanto de vitamina K como concentrados el complejo de protombina o administración de plasma. Vitamina K va de una dosis de desde 2 a 10 miligramos, dependiendo del valor de INR. Y para los concentrados complejos de protombina, de acuerdo, va también a los valores de INR, pero va desde una dosis de 25 unidades por kilo hasta 50 unidades por kilo. Entonces, este es el esquema que nos marca para aquellos que van a ser sometidos a procedimientos menores, donde el riesgo de sangrado es menor, pues no es necesario interrumpir la toma de estos medicamentos y pueden pasar a cirugía tomando estos medicamentos. En el caso de que el riesgo de sangrado sea moderado o elevado, pues sí es necesario interrumpir estos fármacos por lo menos 5 días previos al procedimiento quirúrgico, esto por las vidas medias de 36 a 72 horas que veíamos de warfarina y reiniciarlos en en el primer día del postoperatorio. Y para aquellos pacientes que tengan el riesgo trombótico elevado, aquí sí hay que considerar la terapia puente con heparinas, ya sea no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Interrumpir este antagonista de vitamina K en los 5 días previos, iniciar la terapia puente como en las 72 horas previas y reiniciarlos ambos en el primer día del posoperatorio y suspender eh, la- las heparinas cuando alcancemos la meta de INR. ¿Cuáles van a ser estas categorías de alto riesgo trombótico? Nos habla la guía de aquellos pacientes que tengan antecedente de tromboembolismo venoso reciente menor a 3 meses, pacientes con fibrilación auricular y un CHA2DS mayor a 7 o que tengan antecedente de un evento vascular cerebral o un ataque isquémico transitorio reciente, a pesar de tener un CHA2DS más bajo, que tengan alguna válvula ya es mecánica o que tengan, por ejemplo, alguna trombofilia o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Todos estos van a ser de alto riesgo y trombótico y aquí sí hay que considerar la terapia puente. Para los anticoagulantes orales directos, los inhibidores del 10A, ya sea Pixaban, Rivaroxaban o Edoxaban, y los inhibidores del factor 2A, como el Dabigatran. Igual, si van a ser procedimientos con riesgo de sangrado bajo, podemos ir a la cirugía sin necesidad de interrumpir el fármaco. Si el riesgo de sangrado es elevado, generalmente hay que interrumpir el fármaco 24 horas antes y aquí la terapia puente no va a estar recomendada ya que va a aumentar el riesgo de hemorragia sin reducir los eventos de trombosis. Los fármacos para contrarrestar estos anticoagulantes para los inhibidores del factor 10A pues va a ser Andexanet alfa y para el dabigatran, inhibidor directo del factor 2A y darosizumab. Aquí hay que tener en cuenta o en consideración la tasa de filtrado glomerular para, eh, para ver la vida media de los fármacos, justo por la eliminación renal que tienen a la mayoría de ellos y la necesidad de interrumpir previo al procedimiento quirúrgico. Entonces, procedimientos quirúrgicos con bajo riesgo de sangrado, no hay necesidad de interrumpir el medicamento, pero riesgo de sangrado moderado o elevado, generalmente para moderado, interrumpirlo 24 horas previas y reiniciarlo en las primeras 24 horas. Y riesgo de sangrado alto, interrumpirlo 48 horas previas y reiniciarlo posterior a 48 horas. Y en casos de tasas de filtrado menores a 30 mililitros por minuto para inhibidores del factor 10A, hay necesidad de interrumpir el fármaco por lo menos 72 horas previas y reiniciarlo 48 horas después del procedimiento. Y para en caso de dabigatran con tasas de filtrado menores a 50 mililitros por minuto, hay que interrumpirlo 4 días previos al procedimiento y reiniciarlo 48 horas después del procedimiento. Esta, pues, a manera de resumen, los antagonistas de la vitamina K, suspenderlos cuando se requiera suspender, que sean riesgos de procedimiento, riesgos de sangrado moderado o elevado, interrumpirlos 5 días previos al procedimiento y solamente considerar, pues, la terapia puente, como ya vimos, cuando tengan el riesgo tromboembólico que sea alto.
reiniciarlos en las primeras 24 horas posteriores al procedimiento y en los casos de los DOACs no está recomendada pues la terapia puente, por lo que ya vimos que solamente aumenta el riesgo de hemorragia y no disminuye el riesgo de trombosis. Para los pacientes con anemia, nos habla de que alrededor del 64 hasta más del 50% de los pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico van a tener anemia en el momento del perioperatorio. Y de esta, pues la deficiencia de hierro va a ser responsable en cerca de la mitad de los casos. Va a ser un factor de riesgo independiente para morbilidad y mortalidad postoperatoria y nos hablan que podemos usar este análogo sintético de lisina, como es el ácido tranexámico, que va a impedir la unión del plasminógeno a la fibrina. Nos va a ayudar con menos transfusiones y no se asocia con un aumento de tromboembolismo venoso ni de infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios. Y el uso de hierro intravenoso pues, puede ser seguro y eficaz para revertir la anemia en el perioperatorio en caso de que se trate de anemias por deficiencia de hierro. Entonces nos hablan de una recomendación 2A que es razonable usar el ácido tranexámico en pacientes en donde se esperan pérdidas sanguíneas altas o elevadas y también una recomendación 2A en donde los pacientes con ferropenia, la terapia con hierro oral o intravenoso va a ser recomendable para incrementar los valores de hemoglobina y reducir la necesidad de transfusiones en el perioperatorio. Y bueno, como conclusiones, pues hay que tomar en cuenta estas recomendaciones que nos hacen, justo de evaluar siempre la capacidad funcional. Una manera más objetiva que podemos hacerlas mediante la calculadora DASI, donde ahí vemos la puntuación y podemos calcular los METs con la VO2 max y evaluar siempre la fragilidad del paciente. Independientemente, hacen más recomendación cuando tienen mayores de 65 años o más y la recomendación que hacen pues es con el Clinical Frailty Scale por la facilidad de su uso de esa escala. Que los biomarcadores cardíacos, pues como vimos, nos pueden ayudar a reestratificar y reclasificar ese riesgo, ya que normalmente las calculadoras tienden a subestimar este riesgo en procedimientos quirúrgicos de alto riesgo o cirugías vasculares. Y lo que comentamos, que a veces menos es más porque no se ha encontrado como tal algún beneficio en la revascularización de rutina en todos los pacientes a menos pues que sí haya afectación, que tengan enfermedad multivaso, que tengan una fracción de eyección reducida o que sí tengan afectación del tronco izquierdo. Siempre controlar de manera adecuada las comorbilidades, como vimos por la hipertensión arterial es una de las principales causas de aplazamiento o que se difiera la cirugía. Hay que controlar muy bien pues las comorbilidades como la presión arterial, la diabetes en todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Y en el caso de fibrilación auricular, pues como vimos que aumenta el riesgo de mortalidad, tanto para los pacientes que ya se conocían con fibrilación auricular, como la presentación de fibrilación auricular de nueva aparición, ya que pues tiene un mayor alto riesgo de recurrencia y la tasa de EBC y de mortalidad tanto a 30 días como después de 30 días está incrementada, entonces tenemos que darle un tratamiento y un seguimiento oportuno a estas nuevas apariciones de fibrilación auricular aún en el perioperatorio. Y pues el puenteo rutinario en el caso de DOACs no está recomendado. La aspirina hay que continuar en todos los pacientes con ICP previa y hay que tengan aquellos pacientes con ICP reciente, pues hay que tratar de aplazar esta cirugía para mantener la doble terapia antiplaquetaria o la terapia antiplaquetaria dual, por lo menos si es en caso de síndrome coronario agudo, pues más de 12 meses, y si es por síndrome coronario crónico, pues por lo menos más de 6 meses. Y eso sería todo. Excelente charla, Héctor, como siempre. Y bueno, hay muchos puntos que son relevantes. Digo, la medicina perioperatoria es súper extensa. Yo creo que es de los temas más amplios que tenemos en la medicina interna. Y bueno, yo les quisiera comentar nada más que, bueno, esto todo, lo que nos acaba de presentar Héctor,
pues va dirigido a alto riesgo cardiovascular y situaciones y poblaciones particulares. Pero incluso ya hay muchos estudios que demuestran que hay pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovascular, que no son los que vemos normalmente en el hospital, ¿no? Pero que son pacientes que no tienen comorbilidades, que no tienen factores de riesgo cardiovascular. La realidad es que incluso en algunos de estos casos pudieran entrar a cirugía sin necesidad de solicitar tantos estudios preoperatorios, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento de la placa de tórax y del electrocardiograma de forma rutinaria para los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía no cardíaca y que no tienen factores de riesgo cardiovascular, realmente resulta en un gasto muy alto y necesitas tener un número muy elevado de estudios para poder detectar un paciente que pudiera tener algún problema potencialmente eh, que genere un problema en el posoperatorio. Incluso, por ejemplo, las pruebas de funcionamiento hepático no son un estudio que se recomiende de manera rutinaria para pacientes que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca. Lo mismo con los electrolitos séricos y con la química sanguínea. Aquí tenemos dos puntos. El primero es que uno es lo que médicamente se pudiera recomendar o no recomendar en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca, que es a los que me refiero, que no forzosamente requiremos que hacer todos estos estudios. Eso es lo que médicamente nosotros con la evidencia podemos hoy por hoy asegurar. Pero, por otro lado, tenemos la normativa y la legislación vigente, que tristemente, bueno, la norma oficial mexicana y la Ley General de Salud nos obligan como para poder establecer una valoración preparatoria, que se tienen que tener ciertos estudios básicos. Y de ahí viene esta batería de estudios básicos que nosotros solicitamos para dar un riesgo cardiovascular, que son la biometría, los tiempos de coagulación, la química sanguínea, la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Entonces, desgraciadamente, por normativa vigente en nuestro país, sí tenemos que consignar estos estudios. Pero insisto, lo que la evidencia nos dice es que en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular o comorbilidades no es necesario solicitar todos estos estudios de rutina, ¿no? Y tampoco sería motivo suficiente para que nosotros suspendamos o sugiramos diferir un procedimiento de muy bajo riesgo, como por ejemplo una cirugía de catarata. Una cirugía de catarata que entran los pacientes con sedación y con anestesia local, difícilmente pudieras encontrar una causa lo suficientemente fuerte como para diferir el procedimiento. Eh, por contra, si tu paciente va a ser sometido a, no sé, se me ocurre una cirugía de Whipple, que todos sabemos que es una cirugía que es muy amplia, de una resección muy amplia, muy cruenta, de muchas horas en quirófano, con alto riesgo de sangrado, técnicamente complicado y que se practica en personas que tienen generalmente algún tipo de enfermedad avanzada, sobre todo de tipo neoplásica. Entonces son pacientes que evidentemente pues sí tendremos que solicitar una batería de estudios que nos permitan establecer, adelantarnos a los riesgos, ¿no? Pero el punto que yo quiero dejarles en claro es que aquellos pacientes, que insisto, no son los que vemos normalmente en el hospital, pero sí los vemos mucho afuera, que van a ser sometidos a una cirugía eh, y que no tienen, una cirugía no cardíaca y que no tienen factores de riesgo tan importantes, que son personas relativamente jóvenes, que no tienen comorbilidades importantes, muchos estudios terminan por ser prácticamente innecesarios. Y ahí es donde entra pues ya el criterio de cada quien, ¿no? Insisto, de acuerdo a la normativa vigente en México se tienen que solicitar, de acuerdo a la medicina basada en la evidencia, hay muchos estudios que terminan por ser totalmente innecesarios. Eh, dos puntos que comenté en el chat, el primero es el de los análogos de GLP-1 y en general prácticamente de cualquier fármaco, recordar que tengan indicación de suspenderse,
recordar que todos los fármacos que se tienen que suspender, se tiene que suspender previamente el tiempo equivalente a 2 vidas medias. Este, por ejemplo, en particular los de GLP-1, los que son de aplicación diaria, se tiene que suspender 2 a 3 días antes. Mientras que aquellos que son de aplicación semanal se tienen que suspender 2 semanas previas. Y el último punto, que es creo que ya lo hemos tocado muchas veces en el hospital, es el tema de la aspirina. La aspirina quedó demostrado, no me recuerdo cuál fue el estudio, lo voy a buscar y se los voy a compartir, en donde ya se demostró que el uso, fueron unas guías que salieron hace 2 o 3 años, que el uso de la aspirina en pacientes con eh, muy alto riesgo cardiovascular y que el riesgo de suspenderla es mucho mayor que el beneficio o el riesgo del sangrado, pues en estos pacientes se debería de continuar con el uso del ácido acetilsalicílico. No así en aquellos pacientes en quienes no tiene una indicación clara el uso de la aspirina, como por ejemplo la profilaxis o la prevención secundaria, primaria, que sabemos que en prevención primaria no está del todo establecido el beneficio del uso del ácido acetilsalicílico. En esos pacientes, obviamente, pues hay que suspenderla, pero en aquellos pacientes, insisto, que tienen alto riesgo cardiovascular y que tienen un stent o que tienen alguna situación o alguna indicación clara y precisa para el uso del ácido acetilsalicílico, este, el riesgo de suspenderla puede llegar a ser mucho mayor que, que continuarla, porque el riesgo relativo de un sangrado postoperatorio asociado al uso de la aspirina no es lo suficientemente alto comparado con el riesgo de un evento trombótico. ¿De acuerdo? Eh, Básicamente son los principales comentarios que yo quería hacer. Insisto, este tema da para muchísimo. No sé si alguien quiera comentar algo. Sí, solo aquí lo que comentaba en un principio de que sí, el uso de manera rutinaria de ciertos estudios, por ejemplo, había encontrado que el solicitar electrocardiograma de manera rutinaria solamente genera cambios en el 0,04%. Entonces sí, muchas veces, como usted comentaba, aquellos pacientes que van a ser sin factores de riesgo cardiovascular y cirugías de bajo riesgo, pues el hecho de solicitar un electrocardiograma pues no nos va a generar algún cambio importante. Exacto, exacto. Hay una plática que tengo grabada del ACP que después se las pasaré sobre justamente la utilidad de todos los estudios preoperatorios que llegamos a solicitar. Luego se las presentaré en algún momento para que veamos lo que dice la evidencia sobre todos estos estudios. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, Héctor, muchas gracias como siempre, amigo. Este, Te agradezco la gentileza de que hayas dado la plática. Dice Kevin que me faltó ponerte ahí en el chat valiente y guapo. No eres mi tipo como para que diga eso, pero la verdad es que siempre es un placer escuchar tus Ah, presentaciones. gracias a usted. Te deseamos todo el éxito del mundo en tu nueva etapa. No, muchas gracias. Doki, Gracias a todos. nada más, quería pedirle a Héctor si por favor pudiera compartir su presentación, porque están todas las recomendaciones pues ahí condensadas y muy útiles para tomar decisiones, ¿no? Entonces, Sí, ahorita la mando al por grupo. favor, sería genial. Sí, sí, Gracias. va. Gracias. Buenas Gracias, noches. Doc.